Y como cada lunes lo hacemos con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, buenos días. Hola, Marco. Hola, Leto, Álvaro, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Marco. ¿Por dónde empezamos? Probablemente es poco habitual ver a un presidente de la República prestando declaración en el contexto de un, ¿no es cierto?, caso judicial, menos una arista penal en este caso, que es el caso que involucra la violación y eventual abuso sexual de Manuel Monsalve. Se habló de ciertas inconsistencias. Uno se pregunta cuánto afecta las eventuales incoherencias o, derechamente, cuánto afecta a un gobierno ver al presidente teniendo que tomar declaraciones, prestando declaraciones en la fiscalía en un caso como este. Bueno, profundiza el clima de desconfianza, ¿no? Ese es el principal efecto, creo que tiene en la opinión pública este manejo de la crisis improvisado, ¿no? Que lleva a esta sensación de ciertas contradicciones que hay entre la declaración como testigo del presidente Gabriel Boric, que dio a los fiscales en la tranquilidad de su despacho, ¿no es cierto?, pensando mucho mejor lo que tenía que decir, con más antecedentes, y eso contrastándolo con lo que fue ese controvertido, ¿se acuerdan ustedes?, punto de prensa que dio hace exactamente un mes, el 18 de octubre. Sí, ¿se acuerdan ahí en Lampa? No? Donde dio 53 minutos. El live. 53 minutos, tuvo diferencias con su jefa de prensa o asesora de comunicación, porque ella le decía que no siguiera profundizando, improvisó, ¿no es cierto?, no tuvo mucha certeza sobre las cuestiones que estaba diciendo. Claro, cuando uno contrasta esas dos cosas, ¿no?, lo que dijo a los fiscales después de manera más tranquila, reposada, con este punto de prensa, evidentemente surgen algunas, esta sensación de contradicciones, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que provoca? Provoca que efectivamente se profundice la desconfianza, en el sentido de que se instala esta idea de que habría una suerte de protección al subsecretario, ¿no es cierto?, de que tuvo un trato distinto al que tiene el conjunto de las personas, y por lo tanto eso puede leerse de estas diferencias que surgen, como digo, que son a nivel de contradicciones entre lo que hace en un u otro momento. Recordemos que la declaración a los fiscales, Álvaro Loreto la hace después de ese famoso punto de prensa del 18 de octubre, ¿no es cierto?, ya con más elementos, ha procesado mejor el tema, tiene más antecedentes, y por eso que entre eso y lo otro hay, como digo, estas podríamos decir, suerte de contradicciones, ¿no? Y eso, como digo, ¿cuál es el efecto de eso? Uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con todo esto? Bueno, se profundiza la desconfianza, ¿no? Se instala la desconfianza. Recordemos que mañana sigue la formalización del ex subsecretario Monsalve, pueden aparecer otros antecedentes, y eso efectivamente, el mayor efecto que tiene, insisto, es en la confianza en la ciudadano respecto, ¿no es cierto?, de lo que pasa con este caso. Hay cosas que se pueden controlar en este caso, y te lo pregunto a ti en tu cargo, ¿no?, justamente ahí de Escuela de Gobierno y Comunicaciones. Hay cosas, me imagino, que no se pueden controlar y otras que sí. Estoy pensando también en que se ha dicho tanto estas últimas semanas de llevar este caso a La Moneda, no dejarlo aislado. Bueno, lo hemos dicho también, esta live o esta declaración tan extensa del presidente resolviendo todas las consultas en ese punto de prensa ese día viernes 18 de octubre, pero además, por ejemplo, los tuiteos cuando estaba la formalización, o sea, es volver una y otra vez, porque claro, que lo formalicen, las autoridades oficialistas han dicho, bueno, que las instituciones están funcionando, que nadie está sobre la ley, que fue lo que dijo el presidente a través de redes sociales además, pero es una y otra vez volver a traer el tema hacia la figura del presidente o hacia el Palacio de la Moneda. Este tema de la declaración del presidente, bueno, fue algo que se filtró, en fin, pero independientemente de eso, que uno podrá decir ya es el acto que hizo una persona que en su minuto tuvo un cargo, demoró o no en sacarlo, ese es otro tema, pero además hay cosas que voluntariamente vuelven a este caso a La Moneda con todas las implicancias que eso tiene. Sí, porque ha habido una improvisación en el manejo de la crisis, ¿no? Y evidentemente cuando tú no tienes claro un diseño respecto de cómo enfrentar una crisis tan compleja como esta, ¿no?, que toca el corazón
de la moneda, estamos hablando de una figura que había sido relevante además en el combate contra una de las principales preocupaciones del país, como es la crisis de seguridad. Y efectivamente entonces estas improvisaciones de alguna manera profundizan esta fase aguda de la crisis. La fase aguda de la crisis se va a extender hasta el día que sea formalizado Manuel Monsalve. De ahí en adelante comienza otra etapa, ¿no?, en donde el tema se va a encapsular en la figura de Monsalve. Ahí vamos a estar probablemente con el tema ya fuera de la moneda, porque como muy tú dices, Loreto, hasta ahora el gobierno en su actuar había llevado a instalar el tema en el Palacio de Gobierno, en el escritorio del presidente, después de ese punto de prensa que dio hace un mes atrás, y por lo tanto lo que vamos a tener a partir del día que lo formalicen, que probablemente sea mañana, donde le apliquen las medidas cautelares, vamos a ver cuáles son las que se le plantean, ¿no? Va a pensar otra etapa de la crisis que es lo que se llama la fase extendida de la crisis, donde efectivamente lo que vamos a ver es cómo el tema se encapsula en la figura del ex subsecretario. Ojo que todo esto ocurre, y lo hemos comentado con ustedes, a 5 días de la elección, sí, ¿no? Los elementos de contexto, los elementos emocionales influyen en las decisiones de los electores. Aquí estamos hablando de una violación, de una denuncia por violación, ¿no? Eso es más concreto que lo que pasa con el caso de Hermosilla, donde estamos hablando de triangulaciones, de abogados, en fin, de temas que para la gente son más abstractos que algo tan concreto como puede ser, ¿no es cierto?, una acusación de una violación. Y por lo tanto, todo lo que está rodeando ese hecho puede ser elementos que influyan, que estén presentes en el momento en que los electores tomen su decisión en la segunda vuelta de la elección de gobernadores, que, como lo comentábamos el lunes pasado, será en 11 regiones con voto obligatorio este domingo. Por lo tanto, en aquellas regiones donde habrá segunda vuelta hay que ir a votar porque el voto es obligatorio. ¿Y ya ha tenido algún impacto ya, por ejemplo, en la academia de esta semana? Por ejemplo, el aumento que ha tenido Evelyn Matei, que se mantuvo ahí, subió 5 puntos, 24%, y tuvo un aumento de José Antonio Kast también. Sí, y también, Álvaro, qué bueno que tocas el tema de la academia, porque ojo con la figura de Tomás Bodanovich, ¿no? Esto de los nuevos rostros, ¿no? Porque tiene, claro, Bodanovich es una figura emergente de la política chilena, él tiene un liderazgo a nivel de la región metropolitana, es alcalde de una de las comunas más grandes de esta región, pero probablemente en el resto del país no tenga el nivel de conocimiento que tiene una política de fuste como Evelyn Matei, con más de 30 años de carrera política, ha tenido todos los cargos, ¿no es cierto?, salvo presidente de la República, pero fue senadora, diputada, ministra, en fin. Y sin embargo, la figura de Tomás Bodanovich, que esta misma encuesta muestra, está por sobre Evelyn Matei en términos, ¿no es cierto?, de evaluación positiva. Entonces, pondría ojo con el tema de la novedad, ¿no es cierto?, con los nuevos rostros que comienzan a emerger, porque recordemos que hace un año atrás, el 2021, ¿no es cierto?, el 2020 en realidad, nadie podía presagiar que la disputa finalmente sería entre Gabriel Boric y el otro candidato, ¿no es cierto?, que emergió como rostro en la derecha, el actual alcalde electo en Ñuñoa, Sebastián Sichel, ¿no? Entonces, todo eso puede pasar en estos meses que tenemos de aquí a la elección presidencial del próximo año, en 365 días más que tendremos elecciones presidenciales. Por lo pronto este domingo, entonces, también la segunda vuelta en 11 regiones, reiterar el voto obligatorio. Ojo, salieron el tema de los vocales de mesa, siempre es importante para que usted revise, dice que salió vocal de mesa, hay una nota en biobiochile.cl. Y Marco, me imagino esta semana también, bueno, ayer ya vimos uno de los primeros debates, ¿no?, entre los dos candidatos justamente para la región metropolitana, pero va a ser la tónica que se va a dar en las 11 regiones donde se defina esta segunda vuelta. Claro, 11 regiones en donde en 10 de ellas compite el oficialismo, en 10 de ellas compite el oficialismo con la oposición, y en otra región, ¿no es cierto?, compite en 2 regiones, Antofagasta y Los Lagos, compiten entre los pactos, ¿no? En el caso de Los Lagos, en la oposición, un candidato de republicano y una candidata republicano y un candidato de Chile Vamos, y en el caso de Antofagasta, 2 candidatos del oficialismo, la candidata radical y el actual gobernador de esa región. Por lo tanto, va a estar interesante lo que ocurra. Vamos a ver si se mantiene la tendencia que vimos el 26-27 hacia la moderación, y eso, sobre todo en la región metropolitana, donde hemos visto 2 estilos de liderazgo, ¿no es cierto?,
bien frontales, como son los de Claudio Rego y Francisco Rego, y también lo que está ocurriendo en Valparaíso, donde se enfrenta el actual gobernador con la contrincante María José Hoffman. ¿Esta pasada ayuda de alguna manera a aclarar la política de alianza y pactos con miras ya a la presidencial y parlamentarias del próximo año, Marco? Pareciera que no, porque en la oposición vemos que surgió toda una polémica a propósito de lo que ocurre en la región de los lagos, ¿no es cierto? Se planteó por ahí por parte de algunos personeros de Chile Vamos de que en realidad la candidata del Partido Republicano era una dueña de casa, así se le dijo, ¿no es cierto? ¿Cómo va a administrar la región? Y eso escaló las diferencias entre José Antonio Kast y Belén Matei. De nuevo, José Antonio Kast le emplazó a que se pronunciara respecto de estos ataques, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el tema de las alianzas todavía está muy líquido, vamos a decir, ¿no es cierto? Y va a haber que esperar los resultados del domingo y probablemente lo que pase en los primeros meses del próximo año para ver cómo se van definiendo y refilando las alianzas electorales con cara a lo que serán las elecciones parlamentarias y presidencial de noviembre del próximo año. Bien, Marco, muchísimas gracias. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Buena semana y ahí vamos a estar comentando entonces los resultados del domingo en 7 días más.